I don't wanna rock and roll no more. At least not the way I did back before. That life tried to kill me. To tell the truth, it never thrilled me. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la Biblioteca en Casa. Hoy os traigo un libro que que quiero dedicar con todo mi cariño a los abuelos y abuelas. Es este, Los tejemanejes de la abuela. Este cuento lo han escrito también dos hermanos. ¿Os acordáis de aquel otro que había escrito dos hermanas, una y la otra lo ilustraba? Y os propuse que hicierais un cuento ahí a la limón con algún hermano, con papá, con mamá. No sé si lo habéis hecho. Pues hoy traemos otros dos hermanos. Xavi Simó hizo el texto y su hermano Roger hizo las ilustraciones. Y es un libro precioso, que espero que os guste. Pues vamos a empezar con él. Se podría decir que el abuelo y la abuela habían estado juntos toda la vida. Nadie recordaba ya el día en que se conocieron, y desde pequeños habían jugado siempre el uno con el otro. En su juventud habían hecho un sinfín de cosas y viajado por todo el mundo. Y más adelante se casaron y tuvieron 4 hijos y 8 nietos que les habían permitido seguir jugando. ¿Veis ahí las fotos de los abuelos de toda su vida juntos? Yo conozco en la biblioteca muchos abuelos y abuelas, jóvenes, porque ahora los abuelos son muy jóvenes, que siguen jugando con sus nietos. Conozco a una que hizo una casa entera a Peppa Pig. Sí, tú sabes quién eres. Y otro que enseña a bailar a su nieta. La coge en brazos, él baila muy bien y baila, baila, baila y le va metiendo el ritmo en el cuerpo. Y también conozco a una querida abuela de la biblioteca que nos ha contado muchos cuentos, que cose muy bien, igual que la abuela del cuento, y que nos hizo este almohadón, fijaros qué bonito que son, para un cuento que nos contó ella, del sol y la luna. Y a mí me gustó tanto que se lo pedí y me lo regaló. Y lo tengo aquí conmigo de recuerdo. Pues vamos a seguir escuchando la historia de los tejemanejes de la abuela. Vivían en las afueras, en una casita que se había convertido en un lugar de paso para todos los que iban y venían del pueblo. Los vecinos hacían allí una parada para descansar y charlar con los abuelos. Y cuando tenían un momento de tranquilidad, la anciana pareja solía sentarse junto a la ventana para hacer lo que más les gustaba. ¿Sabéis qué era? Estar el uno con el otro. Que eso es algo que podemos hacer mucho estos días en familia, ¿verdad? Simplemente estar unos con otros. Pues aquí están los abuelos en su ventana, el uno con el otro, tan felices, compartiendo su día y su vida. A ver qué pasó. Pero un día el abuelo se puso muy enfermo y poco después dejó a la abuela Rosalía solísima, en una casa que ahora le parecía enorme y llena de pesados recuerdos. Eso pasa muchas veces porque desgraciadamente se suele ir siempre uno antes que otro. Cuando dos personas se quieren mucho, nos gustaría irnos a la vez, pero no siempre se puede. Y entonces uno de los dos se queda bastante triste, pero con el recuerdo del otro para seguir viviendo todo lo que le quede de su vida.
Poco a poco, la abuela se fue apagando. Se puso triste, ¿ves? Ya no tenía ganas de hacer nada. Se pasaba el día sentada en casa, viendo cómo las agujas del reloj avanzaban lentamente. Pobre abuela Rosalía, estaba muy triste. Mira, aquí está en la ventana. ¿La veis ahí arriba? Está un poquito oscura, igual que su corazón, bastante triste. Los hijos de la abuela Rosalía se preocuparon enseguida. La iban a visitar tanto como podían, pero no había forma de sacarla de aquella soledad, de conseguir que se distrajese. Sin embargo, un buen día, Rosalía sí que encontró un motivo para salir de casa. Fue justo cuando nació su última nieta. Es que los nietos dan mucha alegría, ¿verdad, abuelos? Ese día decidió hacer las maletas y pasar una temporada en casa de su hijo pequeño para echarle una mano. Los abuelos siempre ayudando. ¿Cuánto les echáis de menos ahora, verdad? Bueno, luego hablaremos de lo que tenéis que hacer por echarles tanto de menos. Pero en cuanto vio que ya no la necesitaban, regresó a su casita en la colina y volvió a ver pasar las horas junto a la ventana. Rosalía volvió a su casita, que por cierto es guapísima, ¿verdad? Hasta que al llegar el otoño, su hijo pequeño, durante una de sus visitas, le pidió que le hiciera una chaquetita de lana a su nieta para el invierno. ¡Qué gran idea tuvo ese hijo, eh! Me estoy acordando de otra abuela de la biblioteca, una abuela encantadora, que también empezó a hacer chaquetitas que había dejado ya el punto apartado y ahora es la gran tejedora de San Martín de las Pras. Rosalía de joven había tejido mucho, incluso había enseñado a hacer calceta a sus parientes y amigas. Así que cuando escuchó esa propuesta, sus ojos semicerrados se abrieron como platos y aceptó encantada. Y mira, le daban las horas y las horas, ¿veis la ventana iluminada? Haciendo calceta, chaquetitas para su nueva nieta. Al día siguiente, de buena mañana, Rosalía sacó las lanas y las agujas del fondo del armario. Ya le cogió ganas. Desplegó los patrones que todavía conservaba y se puso manos a la obra. En un abrir y cerrar de ojos terminó la chaquetita. Bueno, la primera chaquetita, porque enseguida decidió que haría una para cada uno de sus nietos. Después tejió bufandas para todos los miembros de la familia. ¿Quién no ha tenido una bufanda hecha por la abuela o por la mamá? Y mantas y tapetes e incluso fundas para los rollos de papel higiénico y para los móviles. No hay nada que se resista a las agujas de las abuelas. ¿Veis todo lo que estuvo haciendo? Las chaquetas, la bufanda, las fundas de los móviles, calcetines. Se vino arriba. De repente, la abuela Rosalía era un torbellino de lanas, todo el día contando puntos, y el tiempo le pasaba volando. Era muy feliz haciendo calceta después de tantos años de no tocar ni una aguja. Pero llegó el inevitable momento en el que se le acabaron las ideas. Ya tenía toda la familia abrigada y con colchas y mantas y fundas por todos los rincones de sus casas. El trabajo ya estaba hecho y aquella ventana la llamaba para que volviese a sentarse a pasar las horas.
Una mañana, sin embargo, salió como cada día a barrer las hojas secas que se iban acumulando en el camino de entrada a su casa. Se giró, miró aquel pequeño edificio de arriba abajo y tuvo una idea. Le haría una funda de lana. Quizá era una idea alocada, incluso puede que imposible, pero la abuela Rosalía disponía de todo el tiempo del mundo, como ahora. Así que cuidado, a ver si os vamos a dar ideas y vais a hacer una funda al edificio. Aquí está la abuela Rosalía en su preciosa casita, barriendo las hojas del jardín, cuando tuvo la gran idea de la funda de lana para su casa. Así que sin demora empezó a contar puntos a una velocidad casi obsesiva. Poco a poco, la casita de la colina se fue cubriendo de lo que de lejos podía parecer una hiedra de 1000 colores. Pero al acercarte, veías que estaba envuelta en retales de calceta de todos los colores, tamaños y puntos imaginables. Con el tiempo, la casa fue desapareciendo tras ese sinfín de lana tejida. ¡Qué intriga, eh! Mira, ¿veis cómo va por ahí la lana alrededor de la casa? A ver cómo queda, ¿eh? Y la noticia de la casita cubierta de lana llegó a todas partes. Eran muchos los que se acercaban a la colina para ver aquel edificio tan singular que iba desapareciendo bajo la calceta. Los vecinos, medio sorprendidos aún por la loca idea de tejer una funda para una casa, decidieron ayudarla. Qué suerte tuvo Rosalía de contar con tantas manos. Empezaba a creer que no terminaría nunca, porque cuando tenemos la ayuda de los demás, y lo estamos viendo en estos tiempos, qué fácil empieza a resultar todo, ¿no? Si hay que hacer mascarillas, se hacen mascarillas. Si hay que hacer trajes de protección, se hacen trajes de protección. Si hay que pasar bocadillos a los sanitarios, todos hacemos bocadillos a los sanitarios. La colaboración, que es una de las cosas tan bonitas que nos están ocurriendo ahora. Cuando empezaron a ayudarla los vecinos, mirad cómo empezó a crecer esa funda de la casa. ¿A que está muy bonita? La cosa marcha, pensó Rosalía. Voy a conseguirlo. Todos en el pueblo aprendieron a hacer calceta y hacían turnos para contar puntos e ir cubriendo ventanas, balcones y cada palmo de las paredes del edificio con lanas de colores. Y mientras tejían, también charlaban y pasaban el rato muy bien acompañados. Se lo pasaban tan bien que cuando tuvieron cubierta toda la casa de Rosalía, decidieron no parar. Y haciendo turnos, acabaron cubriendo todo el pueblo. Muy loco esta gente, ¿eh? Pero es que, claro, las cosas que se hacen en comunidad son muy divertidas. Mira qué bien lo están pasando ahí. Y la abuela Rosalía feliz porque enseñó a hacer calceta seguro a muchos que ya no sabían de qué iba eso. Que por cierto es divertidísimo. Yo también tengo que volver a ello. Los árboles, los arbustos, los matorrales más insignificantes, las rocas, los bancos, los toboganes, los columpios, los buzones, las señales de tráfico. Oh, Dios mío, pues espero que dejasen ver lo que decía la señal. Los semáforos, las farolas, la escuela, el ayuntamiento, la consulta del médico, la biblioteca. También cubrieron la biblioteca.
Bueno, cuando termine esto, a lo mejor es una cosa que podemos hacer también, ¿no? Todo se fue cubriendo de lana. Y cuando se les acabó el pueblo, Dios mío, ¿qué harían estos? Siguieron por la carretera que llevaba al pueblo de al lado, y después a otro, y a otro, y a otro más, hasta que llegó el día en que el mundo entero estaba cubierto por la funda que un día había empezado a tejer la abuela Rosalía. Atrás quedaba la época de pasar las horas sentada junto a la ventana viendo pasar el tiempo. Siempre hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que podemos hacer por los demás, por ayudar a los demás, que tenemos que dejar la tristeza a un lado, ¿verdad? ¿Lo pensamos para estos días también? Fijaos cómo fue quedando el pueblo. El pueblo cubierto de fundas de lana. Los árboles también. Espero, bueno, sí, la lana les deja respirar. Miedo pasar por ese pueblo y que te cubrieran con una funda de lana. Y fue así como la Tierra, conocida hasta entonces como el planeta azul, de repente se convirtió en una inmensa bola de lana de todos los colores, que desde el cielo dicen que se veía hermosa. ¿Queréis ver cómo se veía desde el cielo? Fijaos. Guapa, ¿verdad? Muy de abuela. Muy entrañable. Tan hermosa quedó la tierra con su funda de lana que el abuelo, ¿os acordáis que el abuelo ya se había ido? Boquiabierto y absolutamente pasmado, tras hartarse de reír, no se pudo contener y dijo: Rosalía, hay que ver qué tejemanejes te traes. ¿Pero y a mí? ¿No me quieres abrigar? ¿Veis ahí el abuelo echadito con unas grandes alas, mirando a la tierra que cubrió de lana su querida Rosalía? ¿Y qué pasará? Y la abuela, como si le oyese, miró hacia arriba desde su ventana, ahora cubierta de calceta en la casita de la colina, sonrió mientras asentía y empezó a tejer su último jersey. Hasta que ella misma se lo llevó. Pues colorín colorado, este cuento tan bonito se ha acabado.